gente que está solo en los laboratorios metido en investigación. La verdad es que la investigación translacional y que tiene que ver con la clínica es súper, súper relevante para una escuela de medicina, así que muy bienvenidos. Tengo el agrado de presentarles para este encuentro de Ciencia de Salud a la doctora Cecilia Besa, que es profesora asociada del Departamento de Radiología, que ustedes conocen, de la Escuela de Medicina y investigadora principal del Instituto Milenio iHealth. Ella tiene formación como médico especialista en radiología de la UC y cuenta con 2 fellowships, uno en PET-CT del, voy a ver si lo pronuncio bien, Mallinckrodt Institute of Radiology de la Washington University de St. Louis y otro en imágenes oncológicas y body resonancia del Mount Sinai, New York. Actualmente su línea se enfoca en el desarrollo y validación de biomarcadores no invasivos de imágenes con énfasis en resonancia cuantitativa y aplicaciones oncológicas, así que estamos encantados de conocer qué está haciendo y sus proyectos, así que te dejo la palabra, Cecilia. Muchísimas gracias. Ya, muchas gracias Elvira por la presentación. En esta media hora voy a tratar de, bueno, acá tengo varias audiencias radiológicas, así que no tengo que tratar de convencerlos de que las imágenes son relevantes, pero a los que pueden estar oyendo online y a la otra gente de acá de la sala, que conversemos un poco la importancia que tienen las imágenes avanzadas para la predicción y diagnóstico como un apoyo clave en estas eras. Entonces vamos a hablar un poco qué es este concepto de medicina de precisión y sobre todo el rol que tienen las imágenes en esto. Vamos a hablar de biomarcadores de imágenes, qué es un biomarcador y un poco esbozar el concepto de biopsia virtual que podemos hacer con estudios de imágenes cuantitativos y poner el rol que tienen las imágenes, estos biomarcadores más allá del diagnóstico, sino también en poder predecir y pronosticar algunas enfermedades. Voy a hablar un poco de las líneas de investigación que estamos haciendo en iHealth, sobre todo con el rol o la ayuda a la inteligencia artificial. Voy a hablar al final de Radiomics, que es algo que hemos estado tratando de hacer localmente, y por último algunas conclusiones. Entonces, yo creo que es importante partir diciendo que las imágenes, ¿no es cierto?, los estudios de imágenes crean valor cuando aportan información precisa, oportuna y relevante que cambia decisiones y mejora la vida de los pacientes. Esto no podemos dejarlo de lado porque finalmente, si nosotros con estos estudios de imágenes que son biomarcadores no invasivos, ¿verdad?, o poder predecir algunas cosas de forma no invasiva y no someter al paciente a una biopsia innecesaria o estudios innecesarios, la verdad es que ahí cuando empezamos a tener un real valor en el manejo y diagnóstico de estas enfermedades. Entonces, en general, en medicina de precisión, ¿dónde aporta valor la radiología y los estudios de imágenes? Bueno, muchas cosas. Prevención. Tenemos, ¿no es cierto?, estudios de imágenes que ayudan al screening, tenemos biomarcadores predictivos, detección, programas de, ¿no es cierto?, identificar temprano las enfermedades, screening de cáncer de pulmón, ¿verdad?, con, por ejemplo, tomografía computada de baja dosis. Cuando estamos ya diagnosticando enfermedades, podemos estadificar muchas de las enfermedades oncológicas se etapifican con estudios de imágenes. También podemos ayudar a ir, por ejemplo, a biopsiar en forma más dirigida algunos tumores. En terapia y seguimiento, esto es muy relevante, monitorización de respuesta, uso de biomarcadores para esto, pronóstico, ¿verdad?, para confirmar resolución o progresión de enfermedades y, bueno, otros, ¿no es cierto?, apoyo tanto como soporte a los equipos multidisciplinarios. Entonces, la verdad que tenemos un montón un montón de áreas donde la radiología sí aporta valor. ¿Ya? Y solo para acordarnos, hay varias categorías de biomarcadores, ¿no es cierto? Tenemos algunos biomarcadores que van a hablarnos de pronóstico, de respuesta, de monitoreo, y lo importante es que todo biomarcador en general debe cumplir 3 niveles de validación. Primero, una validación técnica, o sea, es reproducible en distintas plataformas y equipos, o sea, el paciente llegó, comió el día que se vino a hacer el examen, le va a salir distinto el examen porque tenía alguna condición fisiológica distinta. Biológica, tiene que correlacionarse con procesos fisiopatológicos reales, ¿ya? O sea, tiene que haber una correlación. Y clínica, que finalmente haya, se demuestre impacto en las decisiones clínicas o resultados clínicos. Entonces, esto es
en el fondo el modelo jerárquico de Freibach y Thornbury, que es finalmente cómo se va generando valor clínico. Entonces, los niveles más bajos es eficacia técnica, después vamos si un estudio puede darnos eficacia diagnóstica, si nos ayuda, ¿verdad?, a cambiar nuestro approach a alguna enfermedad. Luego, ya cuando estamos hablando de niveles 4 para arriba, es finalmente cuando estamos aportando un valor clínico que cambia el outcome podría cambiar, por ejemplo, el outcome del paciente o manejo. Ya el último nivel, que es el deseable, es que nosotros con una técnica o un biomarcador de imágenes podemos decir esto es, nosotros tiene un impacto socioeconómico. Entonces, en la eficacia técnica, en el laboratorio, la prueba mide lo que se supone de medir, eso es lo primero, ¿verdad? Si es que mida lo que debe medir. ¿Cuáles son las características de la prueba? ¿Es sensible, específica? La prueba médica ayuda a los clínicos a llegar a un diagnóstico. Y ya cuando vamos a los niveles 4 y superiores, la prueba médica ayuda a planificar el tratamiento o cambia o cancela tratamientos que no iban a ser adecuados. ¿Se benefician los pacientes del uso del test? Y por último, si es hay costo-beneficio, costo-efectividad. Y esto, en el fondo, es lo que uno debiese tratar de aspirar, ya que es difícil, pero eso es lo que debiésemos tratar de aspirar. Solo acá, esto es un poco bici esta tabla, pero es para mostrarle, hay muchos biomarcadores de imágenes, hay algunos que están claramente aceptados, por ejemplo, no sé, tamaño tumoral, la RECIST, cuando eso se ha asociado a ver respuesta objetiva de algunos tratamientos de quimioterapia en ensayos clínicos. El SVMAX, que es una medida que usamos en estudios de PET-CT, eso se ha correlacionado con, por ejemplo, mayor agresividad tumoral o peor respuesta al tratamiento en algunas líneas. Fracción de eyección ventricular que podemos calcular por imágenes. Y hay otras que están en proceso de validación que, si bien las ocupamos, todavía no existe evidencia nivel 1, por decirlo, que puedan decir que están completamente aceptados. Por ejemplo, la EC, que se usa en estudios de difusión, o la espectroscopía. Y por último, ya estamos acá en morado, cosas que están en la línea de investigación, radiomics, que vamos a hablar más adelante. O sea, imágenes cuantitativas, o sea, features cuantitativos que se extraen de las imágenes. Y todo eso, pensando en que las imágenes nos van a aportar la posibilidad de ir más allá del diagnóstico y poder predecir. Y, ¿verdad?, no todos los individuos van a tener, las enfermedades se manifiestan de forma heterogénea en las poblaciones. Entonces, si yo con imágenes, histología y otros tipos de biomarcadores, ¿no es cierto?, ya estudios moleculares, etcétera, puedo identificar a aquellos pacientes que se van a beneficiar o van a necesitar, por ejemplo, tratamientos más agresivos versus los que no necesitan tratamientos más agresivos, eso es de mucho valor. Y acá las imágenes, en el fondo los biomarcadores imagenológicos se articulan con otras, ¿no es cierto?, pruebas que podemos obtener de los pacientes. Entonces, esto es clave porque movernos solo de diagnosticar a poder predecir el comportamiento de algunas enfermedades. Y quiero ponerles el ejemplo de qué es lo que pasa con cáncer de recto. En general, la resonancia en el cáncer de recto se usa ampliamente tanto para diagnóstico como para monitoreo de tratamiento, y es en el fondo, de los estudios que ya ha alcanzado un nivel superior en esta escala que yo les contaba, porque nosotros con estudios de resonancia podemos estratificar a los pacientes, y eso se ha visto que seleccionando mejor a pacientes con resonancia magnética, eso puede cambiar el outcome de los pacientes. Y cuando nosotros hacemos tapificación por resonancia, podemos definir distintos grupos de pacientes. Pacientes que van a tener una enfermedad más indolente, y pacientes que, por ejemplo, van a tener enfermedades más agresivas, que, por ejemplo, van a necesitar someterse a mayor intensificación de sus tratamientos con neoadyuvancia. Y eso se ha visto que tiene una correlación en mayor sobrevía y sobrevía global y sobrevía libre de enfermedad. También en cáncer de recto, en general los pacientes con cáncer de recto avanzado, que estoy mostrando acá un caso, acá hay una lesión en el recto medio, acá está el estudio endoscópico, este es un paciente que tenía signos de extensión transmural, el paciente se le ofreció ir a tratamiento neoadyuvante con quimio-radioterapia, TNT, que es lo que es el estándar, y luego se vio que el paciente tenía una respuesta clínica completa, sin enfermedad visible en el lumen
y con buena respuesta en la resonancia. Entonces, el paciente se seleccionó para un abordaje, o sea, para un manejo, un watch and wait, que es un manejo expectante y que básicamente le ayuda al paciente a preservar, por ejemplo, esfínter en este caso, y no someterse a una cirugía en el fondo, y quedar con función conservada intestinal. Y esta selección de pacientes permite, por ejemplo, en este caso puntual, mejorar la calidad de vida de los pacientes que no se quieren operar, y nosotros podemos estratificar y ver muy bien la respuesta y predecir, por ejemplo, que esos pacientes van a responder. Entonces, cuando logramos este nivel de impacto, eso sí que es relevante. Hay varias cosas que están limitaciones y que todavía son cosas que no hemos podido, o sea, que están pendientes. Hay biomarcadores que tienen limitaciones conocidas, como el antígeno prostático, algunas biopsias que no necesariamente capturan la real agresividad del tumor. Hay falta de validación clínica robusta, que es lo que falla en la mayor parte de estos biomarcadores. Podemos decir que técnicamente es bueno, ¿verdad? Sí, tiene una variabilidad intratest baja, tiene buena sensibilidad y especificidad, pero eso en verdad afecta la decisión final de, por ejemplo, tratar o no al paciente. Además, hay limitada capacidad predictiva de respuesta a terapia. En general, los biomarcadores que tenemos a disposición son más diagnósticos que verdaderamente predictivos, porque es difícil, ¿verdad?, de poder hacer estas investigaciones. Y lo otro que es muy complicado, o sea, que es un problema que ahora se ha visto aún más con la llegada de la inteligencia artificial, es que en general la mayoría de la evidencia que tenemos es de cohortes que no son sudamericanas ni chilenas, son cohortes pacientes chinos, pacientes, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y eso no necesariamente nos representan y finalmente estamos tomando decisiones que no están basadas en nuestra población. Y además hay dificultad en poder integrar de manera multimodal las imágenes, la genómica, la clínica, porque no hay algoritmos que estén validados y eso todavía hay mucho que hacer, pero eso es el futuro. Entonces, en general, ahora el futuro apunta a poder hacer una integración multimodal de imágenes, genómica y lo que en el fondo, para poder crear marcadores predictivos que avancen hacia una medicina de precisión. Y en esa línea, ¿en qué nos puede ayudar la inteligencia artificial? Bueno, en mucho. En general podemos hacer mejores diagnósticos, pero si podemos, ¿no es cierto?, potenciar, ¿no es cierto?, y ver grandes volúmenes de datos, ¿verdad? Porque yo quizás puedo ver bien una resonancia, pero grandes volúmenes de datos con rapidez, precisión y detectar patrones sutiles que no necesariamente los detectan los humanos, bueno, eso sí es de mucho valor. Y lo importante es entender que esto no nos viene a reemplazar, pero sí viene a cambiar un montón la manera en cómo hacemos las cosas. Y yo no creo que los médicos van a desaparecer, pero sí aquellos que no puedan ocupar estas herramientas probablemente van a perder, ¿no sé, quizás, no sé, valor agregado, por así decirlo, porque esto llegó para quedarse y hay que, ¿no sé, usarlo de buena manera. Entonces esto va a cambiar la práctica clínica y para todo lo que les he comentado, esto sí nos ayuda un montón a poder generar y darle valor a estos biomarcadores. Entonces, en general, ¿no es cierto?, con la inteligencia artificial podemos integrar datos clínicos, por ejemplo, un electrocardiograma, con datos de imágenes, con datos de la ficha clínica, y generar modelos que pueden ser de inferencia, o sea, descubrir relaciones que no necesariamente son evidentes entre variables, y lo ideal, ¿verdad?, generar modelos predictivos que nos orienten a una respuesta o evolución clínica y que apoyen las decisiones y finalmente avanzar hacia una medicina más personalizada. Y en general, la inteligencia artificial nos va a ayudar desde, ¿no es cierto?, la adquisición de imágenes, hacer adquisiciones más eficientes, reconstruir, por ejemplo, la imagen, acá estoy mostrando una próstata, analizar potenciales lesiones, incluso en diagnosticar, reportar y finalmente en poder generar modelos, ¿verdad?, que orienten al tratamiento. Entonces, ha mostrado con múltiples estudios que herramientas de inteligencia artificial pueden ayudar en cada paso, ¿no es cierto?, de que están involucradas las imágenes en el proceso clínico. Y quiero, en el fondo, eso es lo que hemos, un poco lo que hemos estado trabajando en el Instituto Milenio, es que el Instituto iHealth lo lidera Claudia Prieto, que
académica de ingeniería y tenemos un equipo muy variado, de los cuales hay gente de data science, matemáticos, gente que trabaja con más fisiología, y están estas 3 universidades albergantes, la Católica, la Universidad del Paraíso y la Universidad de Chile. Y lo que hemos, un poco la visión o lo que motivó, el motivo lo que motiva este instituto es que finalmente se pueden optimizar algunas de las ineficiencias que ocurren en estos procesos, porque cuando uno habla de la adquisición, postproceso, análisis, ¿no es cierto?, el razonamiento clínico, el reporte, la verdad que muchas de estas cosas actúan en silos independientes y no necesariamente están... en el fondo se explota como la sinergia entre estas distintas como etapas del proceso clínico y finalmente con herramientas de inteligencia artificial lo que buscamos en alguna de las líneas de investigación es poder, ¿no es cierto?, tener mayor sinergia entre estas distintas etapas y así poder, ¿no es cierto?, optimizar el proceso clínico y finalmente a tener con la mira a tener mejores herramientas para poder diagnosticar, predecir distintas enfermedades. En general en este instituto funcionamos por 4 streams o working package, que son primero el Stream 1, que está principalmente en el desarrollo de técnicas de adquisición de imágenes más eficientes. Les voy a comentar un par de ejemplos. Después, en el Stream 2, acá en general es como Physically for MR. Podemos agrupar cosas, en el fondo, postproceso, imágenes, usando inteligencia artificial y hacer como modelos, ¿no es cierto?, para poder adquirir mejor algunas técnicas de imágenes. Luego el Stream 3, ya integrar, ¿verdad?, hallazgos no imagenológicos para... imagenológicos para el diagnóstico y reporte, y el Stream 4 es finalmente poder aplicar varias de estas técnicas y ir a poblaciones y ver, por ejemplo, si esta técnica que desarrollamos en de adquisición rápida y eficiente, podemos ir a un grupo específico de pacientes o patología y tratar de aplicarlas ahí. Voy a hablar de algunos ejemplos y líneas de investigación que hemos estado trabajando en iHealth. Obviamente no voy a poder hablar de todo, pero sí siempre pensando en biomarcadores de imágenes no invasivos y cosas nuevas. Lo primero es que hemos estado trabajando es en esta técnica que se llama MR fingerprinting, que finalmente con estas técnicas se permite en forma eficiente y rápida obtener datos cuantitativos de una imagen, por ejemplo, datos de mapas paramétricos T1, T2, y lo que se hace es que se adquieren secuencias aleatorias y después se hace un proceso de fingerprinting o matching con señales preestablecidas. Y eso finalmente lo que ayuda es que uno pudiese hacer la mayor parte de la adquisición del paciente, o sea, la adquisición es más corta, entonces uno puede poner al paciente a adquirir algunas señales que uno necesite en el resonador y luego reprocesar todos los datos después de que el paciente se va. Entonces, de manera práctica, por ejemplo, hoy día los estudios de resonancia duran como media hora, dependiendo quizá una rodilla, un poco menos, 15 minutos, pero en general media hora. Entonces, si yo puedo decirle al paciente, entre a la sala, adquiero en 10 minutos, adquiero muchas de las señales y después reconstruyo, eso tiene un montón de valor porque libero, ¿no es cierto?, tiempo de examen, es más barato, etc. Entonces está este concepto de One Clip Quantitative MRI Exam, que con una adquisición puedo generar muchos datos. Y esto es algo que ha estado trabajando en esta secuencia específica la directora de iHealth. Ella le ha tocado trabaja mucho en imágenes cardíacas, pero también ha desarrollado esta técnica en imágenes hepáticas y poder desarrollar estos mapas cuantitativos de señal que finalmente cuando uno adquiere ciertas características de señal de la imagen, T1, T2, eso tiene correlación con algunos procesos biológicos. Por ejemplo, los mapas T2, hígados que tienen, por ejemplo, más inflamación o edema, eso se puede correlacionar con algunos parámetros en estos mapas. Y finalmente, uno pudiese hablar de biopsias virtuales, ¿verdad? Que yo puedo estimar, por ejemplo, en el hígado, la cantidad de grasa, la cantidad de fibrosis, la cantidad de cirrosis.
En esa misma línea y ocupando una técnica algo similar de fingerprinting, trabajamos con Ronald Colorado, que ahora ya está académico de otra universidad, pero está haciendo su postdoc, en desarrollar un método también de cuantificación de mapas T1 y T2 en la próstata. Este es un mapa que se llama DESPO, y acá lo que le estoy mostrando son las adquisiciones en mapas T1, T2 y finalmente la gracia de estas secuencias versus el protocolo clínico estándar, que por ejemplo, si yo quiero adquirir mapas T1 y T2, sin estas técnicas de aceleración que usan herramientas de inteligencia artificial, la verdad que son muy demorosas y tienen son susceptibles a harto artefacto. Entonces, al usar este tipo de técnicas, podemos disminuir en forma considerable el tiempo de adquisición y también obteniendo imágenes que este es un T2 sintético, que son imágenes reconstruidas de T2 y todo esto con una adquisición. Entonces, esto es algo que hemos también, Ronald ahora está moviéndose, estamos validando el cerebro y también vamos a movernos a otros órganos del cuerpo. Después que validamos, como yendo en la pirámide, validamos el método, o sea, vimos la eficiencia, ya, es técnicamente posible adquirir imágenes, los datos que obtenemos se parecen, o no se parecen, pero son acordes a lo que está reportado en la literatura. Bueno, ahora queremos traer pacientes con lesiones tumorales de próstata y ver cómo se ven estas lesiones usando estos mapas. Y acá lo que les estoy mostrando son mapas T2 de la próstata, donde podemos ver acá en rojo, hay una lesión tumoral que se ve acá, que se ve bien, la podemos demostrar bien en el mapa T2. Y cuando comparamos en la zona periférica, que es esto verde, comparamos los valores de T1 y T2, podemos ver diferencias significativas entre el tejido sano y la lesión. Entonces, esto demuestra que estas técnicas de cuantificación más sofisticadas, por así decirlo, nos permiten ¿no es cierto?, ver diferencias significativas y sin olvidar que todas estas técnicas que son más cuantitativas, finalmente uno de los principales fin que perseguimos es que hay mucha variabilidad, ¿verdad?, si uno basa todas las decisiones clínicas desde la parte cualitativa y finalmente nosotros, incluso entre los mismos radiólogos, tenemos mucha variabilidad en cuanto a nuestro reporte. Entonces, estas técnicas pueden permitir, ¿verdad?, una mayor reproducibilidad de los datos, que son muy importantes para cuando, por ejemplo, vamos a tomar decisiones y queremos cambiar, ¿no es cierto?, algunas decisiones clínicas. Esto ya pasando un poco a otra área, que ahí vi que entró el doctor Retamalo, ¿no? Ahí lo veis. Tenemos un resonador de bajo campo que se adjudicó por un Fondequip mayor, que está en la universidad, en el Departamento de Ingeniería en San Joaquín, que es un resonador de 0,5 Tesla. Y la gracia de este resonador es que ahora, como tiene el que tenga menor teslaje, nos permite ahora ver el pulmón, que acá la mayor parte de los imagenólogos que están acá el pulmón en realidad en resonancia no se ve como un hoyo negro, pero con este resonador podemos empezar a ver el pulmón. Y lo que queremos hacer acá es tratar de generar parámetros funcionales de la resonancia magnética pulmonar en estudio bajo campo. Este proyecto está siendo liderado por el postdoc Carlos Valle. Tenemos un grupo de investigación que está el doctor Retamal, el doctor Andía. La gracia de esto es que tenemos grupos multidisciplinarios, ¿verdad?, para abordar estos temas. Y acá lo que está haciendo Carlos es que primero se obtienen imágenes 2D del pulmón durante varios ciclos respiratorios y sin necesidad de sincronización externa. Y luego se extrae la señal de las imágenes y se hace un navegador de intensidad de señal. Y luego se reordena estas imágenes y finalmente lo que podemos hacer es que agrupamos distintas imágenes de acuerdo con técnicas de binding y podemos reproducir y ver que cada corte en el fondo tiene un momento específico en el ciclo respiratorio. Y finalmente lo que queremos hacer es reconstruir imágenes
3D de imágenes 2D y obtener este tipo de imágenes, cines 3D pulmonares. Podemos obtener mapas de deformación, mapas, esto no sé por qué no anda el video, mapas de strain y mapas, por ejemplo, de volumen versus flujo. Y la idea es poder tener herramientas que apoyen, ¿verdad? Por ejemplo, el manejo de pacientes con insuficiencia, o sea, con enfermedades intersticiales crónicas. Ahora estamos reclutando pacientes, o sea, reclutamos voluntarios sanos para validar el método y ahora vamos a empezar a reclutar voluntarios con patología, algunos voluntarios que hayan tenido enfermedades como tipo fibrosis pulmonar o post-COVID, y para eso estamos colaborando también con académicos del Departamento de Broncopulmonar. Otra línea de investigación es, por ejemplo, ver composición corporal como herramienta para diagnosticar algunos tipos de enfermedades, y esto es un trabajo que está Claudia Pazmino, que ahora es reciente de nosotros, pero lo desarrolló con su tesis de magíster con el doctor Andía y el doctor Bodrán, y lo que quieren ver acá es poder, ¿no es cierto?, con composición corporal, viendo áreas de músculo y también fracción de grasa del músculo y el hígado, ver si se puede, son suficientes, o sea, esos parámetros pueden diferenciar pacientes que tienen hipercortisolismo endógeno versus de síndrome metabólico, que a veces es difícil de identificar esos pacientes, y ellos se preguntaron si habían patrones específicos por resonancia de esta grasa ectópica que pudiese diferenciar a hipercortisolismo endógeno versus no. Y sí, lo que pudieron ver es que cuando veían algunos parámetros de fat fraction en el músculo y en el hígado, podían, ¿no es cierto?, identificar dos grupos. El grupo con hipercortisolismo tenía una mayor fracción de grasa muscular en el hígado y menor área muscular por altura, y esto todavía la comparación, eran pocos pacientes, pero la idea es seguir avanzando e incluir más pacientes para que estas diferencias sí poder crear un patrón específico que pueda orientar en el fondo a la presencia de hipercortisolismo. También hemos estado trabajando en evaluación de sarcopenia en pacientes con trasplante hepático. Es un estudiante de pregrado que ha estado liderando esto. Estamos trabajando con el grupo de el doctor Benítez de Gastro, y lo que hemos estado haciendo acá es ver composición, ¿no es cierto?, presencia de sarcopenia, y no solamente la sarcopenia como área muscular, sino que cuando uno empieza a ver la composición del músculo y ver si efectivamente tiene infiltración grasa o no, eso vimos que tiene incluso se asocia más a mortalidad. Y acá lo que les estoy mostrando, estas curvas de Kaplan-Meier, básicamente cuando había sarcopenia y una baja densidad del músculo, eso quiere decir que la baja densidad es porque había grasa infiltrando el músculo, ¿no es cierto?, eran factores independientes de mortalidad post-trasplante en una cohorte de pacientes de trasplante hepático en la UC. Incluso si combinábamos la presencia de sarcopenia y esta densidad baja en el músculo que indica grasa, se elevaba el Hazard ratio, era hasta 10. O sea, la verdad que sí son factores, ¿verdad?, que pueden asociarse a mortalidad. En cuanto a radiomics, primero, como bien breve, ¿qué es lo que es radiomics? Es un campo de investigación que básicamente las imágenes se convierten en datos cuantitativos. Las imágenes son datos, ¿ya? Entonces eso no hay que olvidarlo, y esto finalmente podemos hacer postproceso de estos datos cuantitativos que están en la imagen. Es muy importante, es multidisciplinario en toda su etapa, y acá sí que ocupamos herramientas de inteligencia artificial para poder manejar este gran volumen de datos. Y la idea es poder desarrollar de nuevo estos biomarcadores no invasivos que nos permitan, ¿no es cierto?, una evaluación temprana de algunas enfermedades y poder predecir y pronosticar mejor, ¿no es cierto?, algunas patologías. En cuanto al pipeline de estos estudios, lo primero es que sí tiene que haber una hipótesis, o sea, tiene que haber una pregunta clínica concreta. No es como voy a buscar, voy a sacar una imagen, voy a ver qué hay, después veo con qué se asocia. No, esto, como para que tenga valor, tiene que haber una hipótesis de trabajo. En general, para la selección de datos podemos, ¿verdad?, tener datos de distintas índole, pero
en el fondo cuando tenemos que hacer un proceso de extracción de datos, análisis exploratorio y luego, ¿verdad? También cuando estamos preparando los datos, o sea, hay que preparar los datos y que es importante normalizar. Son estudios que son bastante engorrosos por eso, porque ustedes saben que las imágenes tenemos mucha variabilidad. A veces el paciente se hace el estudio en el San Joaquín, después se hace el estudio en Marcoleta y eso sí afecta, ¿verdad? La variabilidad de los estudios. También después en estos estudios hay que hacer una validación que en general tiene que ser interna, pero tienen que existir cohortes de validación externa para para poder validar los resultados y después ver finalmente si es que nosotros podemos integrar al flujo clínico estas características, porque el problema que tenemos es que cuando estas cosas quedan en el computador de investigación al lado y no los podemos finalmente integrar al flujo de trabajo, la verdad que pierden un poco el valor de poder ayudar y agilizar ciertos procesos. Esto acá solo para mostrarles también que uno puede segmentar en forma manual, por ejemplo, acá estoy mostrando una imagen de pulmón con nódulos y uno puede hacer una delineación manual, extraer los features y hacer todos estos modelos, ¿verdad?, de machine learning, finalmente para correlacionarlos con algunos endpoints específicos o, ¿no es cierto?, podemos también hacer segmentación totalmente automática y pasarle un modelo que vea dónde están las lesiones, etcétera, y ambas maneras se pueden hacer. Yo diría que hay que hacer las dos en general, porque uno probablemente el ojo humano hay cosas que no ve y uno también predispone a la máquina a que vea lo que tú quieres ver. Entonces, el problema principal ahora es que muchas de estas segmentaciones automáticas todavía no, para cosas simples, redondas, así quiero segmentar un nódulo redondito, funciona. Lesiones más complejas, ¿verdad? Que, por ejemplo, lesiones tumorales que fueron tratadas y tienen necrosis versus áreas sólidas, esas cosas sí requieren, ¿verdad? Quizás segmentación manual y por gente experta, que es una de las barreras y limitaciones que tienen estos tipos de estudios que necesitan mucha cantidad de datos. Y la verdad que la hora hombre médico no es, o persona es escasa. Así que lo importante antes de partir alguno de estos estudios, hagan un plan con su equipo. ¿Cuál es la pregunta clínica? Y esto es muy, muy relevante. O sea, si acá no hay una pregunta clínica clara y no hay alguien del área clínica que no necesariamente que lidere estos proyectos, pero sí que se involucre, la verdad que muchos de estos estudios no son útiles y pasan un poco a la historia. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Ver los recursos humanos necesarios, hacer una adecuada curación de datos. Hay ¿no es cierto?, garbage in, garbage out en inteligencia artificial. Entonces es importante, nosotros en general no contamos con grandes bases de datos y es algo que también desde el instituto hemos estado trabajando en poder generar estas para poder correr estos modelos. Segmentar los datos en forma adecuada, estimar el tamaño de la cohorte y colaboración con los clínicos. Algunas limitaciones, la verdad es que hay varias, pero acá le estoy solo nombrando algunas. En general, cuando uno delimita manualmente, hay mucha variabilidad interobservador. También hay algunos riesgos en cuanto a los análisis estadísticos de, por ejemplo, hacer overfitting de los datos. Y lo importante es la reproducibilidad. Hay demasiados factores que pueden afectar la reproducibilidad de estos estudios. O sea, dónde se adquirió el equipo, que el paciente, por ejemplo, cuando uno hace estudios de PET, que el valor del SV depende de la glucosa basal, bueno, cómo era la glucosa basal, por ejemplo. Todas esas cosas chicas son errores que se van acumulando y probablemente hacen que cuando uno ve estos áreas bajo la curva increíbles que demuestran algunos de estos estudios, después yo aplico el mismo código y la verdad que no lo veo. Entonces, eso es súper importante tenerlo en cuenta y hay algunas cosas que uno puede hacer como preproceso de las imágenes, ¿no es cierto?, aplicar ciertos filtros, normalizar, cosas que pueden ser útiles cuando uno está haciendo este tipo de estudios. Algunas cosas que estamos haciendo en Radiomics. Esto fue lo primero que hicimos en Radiomics en próstata y lo muestro porque como que de acá fue un poco de las cosas que partimos, que fue parte de lo que hicimos en mi Fondesit previo, que en una cohorte de pacientes retrospectivos nosotros hicimos imágenes de radiómica y para poder ver cómo se comportaba si
si obteníamos features específicos de imágenes T2 y ADC, que son las secuencias que son relevantes cuando uno ve imágenes de próstata, si uno tenía mejor rendimiento en diferenciar cáncer clínicamente significativo versus no significativo cuando uno comparaba con, por ejemplo, PI-RADS o densidad de antígeno prostático. Y lo que vimos es que finalmente la combinación de radiómica con parámetros clínicos tenía una mejor predicción y diferenciación de cáncer clínicamente significativo versus no. Pero esto es un estudio chiquitito, que eran 120 pacientes retrospectivos que me costó el alma reclutar. O sea, es el problema de estos estudios, en verdad. Tener datos clínicos con todo lo que eso implica es difícil. Entonces, claro, esto es una observación, pero en el fondo sí vimos diferencia. Y ahora lo que queremos hacer es que después en la segunda parte reclutamos pacientes en forma prospectiva, reclutamos 100 pacientes más. Entonces ahora algunos de los parámetros que demostramos antes los vamos a validar en esta corte externa para darle valor. Y acá lo que queremos hacer algo distinto, esto lo está liderando Sebastián Ponce, que es ¿no es cierto?, tesista de la Universidad del Paraíso. Lo que queremos ver también si podemos identificar algunos clústeres y vectores, ¿no es cierto?, de imágenes de difusión que puedan indicar también y hablar de la heterogeneidad del tumor, porque esto es algo que no he mencionado, pero los tumores son muy heterogéneos y nosotros podemos ver esa heterogeneidad con imágenes y podemos cuantificar, y eso la verdad que puede tener harto valor, porque, por ejemplo, si yo voy a ir a hacer una biopsia dirigida, bueno, lo voy a dirigir al área de mayor agresividad, y sabemos que incluso con los tumores heterogéneos pueden responder distinto a distintas líneas de terapia. Entonces, eso es lo que estamos tratando de ver acá. Primero le estamos modelando con datos de una base de datos pública, que es muy grande, que es el ProstatX, y vio que se podía agruparlo en distintos clústeres cuando extraía los features. Y acá como, claro, una área con la curva increíble, pero finalmente yo creo lo que estoy entusiasmada es que podemos empezar a ver esta diferenciación, y la idea es poder ahora tratar de verlos en nuestra cohorte local. Entonces, lo otro que también es interesante cuando uno empieza a ver cómo se distribuye la heterogeneidad del tumor es ver si es que uno puede ver, por ejemplo, anillos, como qué pasa con el entorno tumoral, porque el tumor lo puedo ver distinto, pero qué está pasando alrededor, eso influye o no, y esas cosas también las podemos mapear. El problema que tiene la próstata como modelo es que las lesiones son pequeñas, o sea, una lesión grande mide 1 centímetro, entonces cuando estamos hablando de lesiones de 5 milímetros, 6 milímetros, esto es más complejo y eso también puede tender al error. Esto fue algo en el fondo que trabajamos antes, que es interesante ver cómo estos features de radiómica se pueden correlacionar con algunos ¿no es cierto?, genes de inmunoncológico. Y esto puede ser lo que vimos acá era un estudio de hepatocarcinoma, y correlacionamos features de radiómica con patrón inmunológico de expresión de CTLA4 y PD1, que son ¿no es cierto?, puntos de control inmunológico que se utiliza el HCC para evadir el sistema inmune, y esos son blanco directo a algunas terapias inmunológicas. Entonces, poder predecir que alguno de estos tumores expresa o algunos parámetros de estos features se correlacionan con la expresión de alguno de estos ¿no es cierto?, genes o marcadores, es bien relevante, porque eso puede indicar, por ejemplo, que el paciente puede responder mejor a una terapia o no. Y acá incluso poder ver dentro de lo mismo, hablar esta heterogeneidad de los tumores, las podemos empezar a ver, podemos tratar de tipiarlas con este tipo de estudios. Ya estoy casi terminando. Esto es un poco lo que vamos a empezar a hacer ahora en colaboración con el SECAN, que es este FONDAP ¿no es cierto?, prevención del cáncer. Y ahora vamos a empezar, que está liderado por Lilla, que también es tesista, o sea, estudiante de doctorado. También vamos a tratar de construir un modelo de predicción en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado, que va a integrar hallazgos clínicos, radiómicos y
de laboratorio, pero ahora viendo el Delta Radiomix, cómo son en el fondo los hallazgos en las imágenes pretratamiento, qué pasa con las imágenes post-tratamiento, y eso pensando que hay datos en la literatura que hablan que el Delta Radiomix probablemente hay más valor en eso que solo ver las imágenes pretratamiento. Así que para ir cerrando, algunas conclusiones es que nos estamos moviendo a una era de integración multimodal en que los parámetros clínicos se integran con la radiómica y con la genómica, y eso pensando en poder generar modelos de predicción. No solo ahora estamos diagnosticando desde la imagen, sino predecir. Las imágenes cuantitativas como biopsia virtual, en general en resonancia magnética, como tenemos múltiples parámetros que podemos obtener, eso nos permite ver, ¿no es cierto?, cómo se comporta en el fondo la composición de los tejidos. Es importante y es fundamental para que esto pueda avanzar, tener una adecuada reproducibilidad y la validación externa de estos estudios. El verdadero valor clínico de esto va a depender de tener evidencia robusta para poder finalmente integrarlo a los algoritmos clínicos. Y acá lo clave es el trabajo interdisciplinario. Acá es imposible hacer este tipo de estudios tan complejos desde solo una parte del engranaje, así que es muy entretenido, pero es desafiante y la única manera de hacerlo es con multidisciplina. Así que gracias. Y esto, para que vengan a la próxima. Muchas gracias, Cecilia. Fascinante la presentación. Y mucha gente detrás. ¿Ah? Yo creo que este es un grupo grande. Me alegra mucho que mostraste lo que haces tú, pero también lo que hace el grupo, lo que hacen los ingenieros. Hay esta colaboración y eso se nota. Así es que de verdad que son un ejemplo para otros grupos, otros departamentos. Tenemos un espacio para algunas preguntas. Si es que hubiera algunos minutitos, si es que alguien quisiera hacerle una pregunta a la doctora Besa. Sí. Muchas gracias, Cecilia, por la interesante presentación. Este es el futuro de la radiología. ¿Cómo o qué pasos crees tú que debiésemos dar como programas de formación de residentes para ir avanzando hacia esto? Porque estamos en una etapa muy asistencial, muy enfocado en la interpretación de los exámenes, pero esta es una mirada que no está incorporada en los programas de residencia clásicos. Difícil tu pregunta. O sea, claro, y la dificultad es aún mayor cuando tienes programas de 3 años, que la verdad hay cosas que ni siquiera se alcanzan a abordar de su especialidad que pueden ser relevantes cuando salen en el día a día. Yo creo que tener roce con lo que está pasando desde el punto de vista de investigación, por mucho que no se dediquen a la investigación, siempre es súper relevante y es un esfuerzo que han hecho también desde la Comisión, la Elvira, principalmente la Comisión de Investigación, de poder darle finalmente que los residentes tengan esa exposición. Porque eso genera la primera semilla, la primera inquietud, ¿verdad? De poder ver que va más allá de que esto exista. Y pucha, yo creo que no tenemos la capacidad de hacer algo de formación más en esos 3 años, pero yo creo que también el esfuerzo va a venir también combinado desde pregrado, de poder, te devuelvo la pelota a ti, desde pregrado, de poder integrar algunas de estas como, porque yo creo que el valor no está en que sepan programar o no, el valor está en entender y ver cuál es el rol que van a tener ellos en la cadena, porque alguien de ingeniería va a programar mucho mejor y va a hacerlo mejor, pero no, en el fondo no olvidar el valor agregado que tienen eso y mezclarse y ser inquieto y ir hasta a estas instancias. Pero yo creo que desde el punto de vista de investigación, por lo menos partir desde ahí. Sí. Sí, yo aprovecho de recordarle a los residentes que acá están presentes que la Escuela de Medicina tiene financiamiento para proyectos de residentes. ¿Ya? Está el aspecto becado, se abre todos los años el concurso en enero. No sé cómo está la participación de los residentes de radiología. Tenemos. Muy poquitos postulan, son Sí. fondos de 1,5 millones para hacer su proyecto que les permite pagar una técnica, un análisis, un técnico, un estadístico.
se evalúan por pares, así que también les da feedback a su idea y puede ser algo pequeñito, pero tenemos trabajos de residentes que de verdad se han ganado premios en congreso, han terminado en publicaciones, con una buena idea se puede hacer cosas súper interesantes y tienen toda la beca para desarrollarlo. Así que los invito a estar atentos, en enero todos los años se abre ese concurso que es justamente para ustedes. Hay que buscar un buen tutor, alguien entusiasmado. La doctora Besa le van a llover la... Hola, Doc, nos conocemos, Felipe de Pregrado. Le quería preguntar, Doc, ¿cree que los cambios en las leyes del tratamiento de datos de pacientes van a significar un desafío para precisamente poder mover líneas de investigación o es un no problema realmente? Yo creo que o sea, en general siempre la regulación va más tarde, o sea, como que toda la ciencia y el desarrollo va a pasos agigantados versus lo que es la regulación. La nueva ley de datos de pacientes, la verdad es que es bien amable con los datos clínicos. O sea, si tú sigues una adecuada anonimización y con los fines obviamente académicos y no comerciales, la verdad que no pone muchas trabas. Yo creo que también lo que va a ser, o sea, en ese sentido creo que no va a haber un problema tan grande porque es una ley que está ok. Yo creo que va a haber un problema hoy día con también la ley de inteligencia artificial, que esa ley, sí, lo que se promulgó es algo que está basado en lo que hizo Europa hace 5 años. Entonces, ahí no hablan de imágenes generativas, como que en ese sentido, claro, siempre pasa eso que la regulación va más atrás, pero la ley de datos yo creo que estamos ok. No sé si la Elvira quiere agregar algo más que yo no sepa, pero... Lo mismo, en la ley de protección de datos personales que ya está aprobada, la verdad es que permite hacer investigación con datos. O sea, es una ley que Sí. nos gusta, es Sí. buena. Artículo 6, si reglamento. quieres leerle. Falta el reglamento, ¿ya? Que siempre el reglamento lo hace el Congreso después de aprobar las leyes y que finalmente dice cómo se... Ahí siempre pueden haber sorpresas, pero al menos la ley va a apoyar que se puede hacer con investigación con datos, si es que hay sobre todo es bastante flexible para la investigación de datos en salud. Protege datos, por supuesto, personales en otras instancias, pero cuando hay un fin superior, un bien superior, quedó bastante buena, muy positiva. Sí, porque habla de poder obtener dispensa de datos en grandes volúmenes de pacientes, o sea, Sí. no, en No ese tener sentido, consentimiento no tener del paciente consentimiento individual, por ejemplo, claro. así que en ese sentido es bien amable, pero y no da mucho detalle, pero yo creo que es claro lo que dijiste tú, que pasa, uno hace una ley que es una línea y después pueden venir una cantidad de reglamentos asociados a eso. Eso todavía no está. Mm. Sí. No sé si hay alguna otra duda o consulta. ¿No? Si no, los agradecemos a la doctora Cecilia Besa. Un aplauso, por favor. Y los dejamos invitados al menos uno, donde hay un pequeño, no sé cómo llamarlo, porque no da para almuerzo, pero da para el hambre. Un snack de